¿Sabías? Joaquín Villalba no respondió. Se quedó de pie en el centro de la sala con el sombrero entre las manos, los nudillos apretados sobre el ala de paja y los ojos clavados en ella como si estuviera buscando las palabras exactas en algún lugar detrás de su mirada. Joaquín. La voz de Leonor Serrano no era un grito. Era algo más difícil de soportar que un grito. Era la voz de alguien que acaba de ver el suelo abrirse bajo sus pies y todavía no ha terminado de caer. Mírame. ¿Sabías que él tenía otra mujer? Él apretó el sombrero un poco más, y ese gesto pequeño, casi imperceptible, fue la peor respuesta posible. ¿Cuánto tiempo? La mano de Leonor estrujó la carta hasta arrugarla. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Leonor, empezó él. ¿Cuánto tiempo, Joaquín? Él cerró los ojos un instante. Cuando los volvió a abrir, en ellos había algo que ella todavía no sabía descifrar. No era culpa exactamente. No era miedo. Era el peso de quien cargó una piedra durante años esperando el momento de soltarla. Y ahora que ese momento había llegado, descubría que soltarla dolía igual. Desde el segundo año, dijo, en voz baja. El reloj de pared siguió su marcha. 1, 2, 3 segundos que se sintieron como 3 años. Leonor soltó la carta. Los dedos le temblaban. El papel cayó al suelo de baldosa fría y se quedó allí, abierto con esa letra redonda y desconocida que firmaba como su esposa legítima, mirando hacia arriba como una herida expuesta. 5 años, murmuró Leonor, casi para sí misma. 5 años sabiendo. 5 años viniendo a esta puerta, tomando mi café, reparando mi cerca, mirándome a los ojos y callando. Sí, respondió él, y no intentó suavizarlo. No buscó excusas todavía. Dijo sí y se quedó firme, como los hombres que saben que merecen lo que viene. Leonor lo miró entonces. Lo miró de verdad. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Vio los hombros anchos tensos bajo la camisa de trabajo, la mandíbula apretada, los ojos oscuros, cargados de algo que ella no estaba lista para nombrar. Vio al hombre que había estado ahí durante 7 años de soledad, siempre al otro lado del cerco, siempre disponible, siempre callado, y sintió una rabia tan grande que le quemó la garganta de arriba a abajo. «Vete», dijo. «Leonor, déjame Vete de mi casa». Pero para entender ese momento, para entender por qué esas palabras cortaron tan hondo, y por qué Joaquín Villalba aceptó ese golpe sin defenderse, hay que volver al principio, hay que retroceder 7 años, hasta la mañana en que Damián Heredia cerró su maleta, besó a su esposa en la frente y le prometió que regresaría rico. Nunca regresó. Pero la verdad, sí, el pueblo donde vivía Leonor Serrano era el tipo de lugar que el tiempo olvidaba con cariño. Casas bajas de adobe y cal, techos de teja colorada, calles de tierra con nombres que no venían de ningún mapa, sino de la gente que las había pisado durante generaciones. El camino de los Villalba, la bajada del río, la calle del molino. Un lugar donde todos se conocían desde la cuna, donde las noticias llegaban a caballo y las cartas tardaban semanas, y donde el tiempo tenía una densidad distinta a la del mundo grande. Las cosas pesaban más porque duraban más. La espera, el dolor, la lealtad. Corría el año de 1880, y Leonor Serrano tenía 27 años, una pequeña hacienda heredada de su padre y un marido que había partido hacia las tierras del norte prometiéndole el mundo. Solo que el mundo, resultó, ya estaba prometido a otra. Damián Heredia era el tipo de hombre que llenaba una habitación al entrar. No por su altura, que era apenas promedio, ni por su fortuna, que en ese entonces era modesta. Lo llenaba por algo más difícil de describir, una energía inquieta, una sonrisa que llegaba antes que las palabras, una manera de hablar sobre el futuro como si ya lo tuviera guardado en el bolsillo.
Cuando Damián decía, voy a tener las mejores tierras del norte, uno casi podía verlas. Cuando decía, voy a darte una vida que el pueblo nunca ha visto, uno casi podía creerle. Leonor le creyó. Se casaron en primavera, bajo el pórtico de la iglesia de adobe, con las campanas sonando y el pueblo entero aplaudiendo. Ella tenía 25 años y llevaba el vestido de encaje que había sido de su madre. Él tenía 28 y llevaba en los ojos ese brillo particular de los hombres que saben exactamente cómo parecer seguros. Los primeros 2 años fueron suficientes. No fueron perfectos. Damián era impaciente, soñador hasta el exceso, con una inquietud en los pies que lo hacía difícil de anclar a cualquier lugar. Pero fueron suficientes. Había risas en la mesa, planes trazados sobre el mantel, manos entrelazadas al caminar entre los sembradíos al atardecer. Y entonces llegó la oportunidad, o lo que Damián llamó oportunidad. Un hombre del norte había pasado por el pueblo hablando de tierras fértiles, de trabajo bien pagado, de fortunas que se construían en pocos años para quienes tuvieran el coraje de ir a buscarlas. Damián escuchó esa conversación en la pulpería y esa noche no durmió. A la mañana siguiente tenía la maleta a medio hacer. 3 años, Leonor. Máximo 3 años y vuelvo con suficiente para que nunca nos falte nada. Ella le acomodó el cuello de la camisa. Le puso una mano en el pecho. «Escríbeme», dijo. «Cada semana», prometió él. Las primeras cartas llegaron puntuales. Hablaban de caminos largos, de trabajo duro, de compañeros de ruta. Después llegaron con menos frecuencia. Después con menos detalle. Y en algún punto del tercer año dejaron de llegar del todo. Leonor esperó. Eso era lo que hacían las mujeres en ese tiempo y en ese lugar. Esperaban, trabajaban, sostenían lo que había que sostener y esperaban un poco más. Administró la hacienda sola, aprendió a negociar con los peones, a leer los cielos antes de la siembra, a reparar lo que se rompía sin pedirle ayuda a nadie. Bueno, a casi nadie. El rancho de Joaquín Villalba quedaba al otro lado del cerco del este. Un cerco de madera vieja que dividía las dos propiedades y que con los años se había convertido en algo más parecido a un punto de encuentro que a una frontera. Joaquín había heredado esas tierras de su padre junto con la costumbre de trabajarlas sin queja y sin descanso. Era 3 años mayor que Leonor y la había conocido de toda la vida con la indiferencia natural de los vecinos que se ven tanto que dejan de verse. Pero cuando Damián se fue, algo cambió. No de golpe, no de manera dramática. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como cuando el agua encuentra una grieta en la piedra y la va ensanchando gota a gota sin que nadie lo note hasta que la piedra cede. Empezó con pequeñas cosas. Joaquín reparó el tramo de cerco del norte que Leonor no había podido alcanzar sola. Luego ayudó a desatascar la rueda del carro antes de la cosecha. Luego se quedó una tarde entera cuando uno de los caballos enfermó y ella no sabía qué hacer. Y así, sin que ninguno de los dos lo nombrara, Joaquín Villalba se convirtió en la presencia constante que sostenía lo que el otro había dejado caer. Lo que Leonor no sabía, lo que nadie en el pueblo sabía, excepto Joaquín, era que en el segundo año de ausencia de Damián, un arriero que había cruzado las tierras del norte le contó algo al pasar. Lo contó sin malicia, como quien comparte una noticia sin medir el filo que tiene. Dijo que había visto a un hombre llamado Heredia instalado en un pueblo lejano, con trabajo estable, casa propia, y con una mujer. Joaquín escuchó. Agradeció al arriero, y se quedó esa noche sentado en el umbral de su rancho, mirando las estrellas con el peso de una decisión que nadie debería tener que tomar. ¿Se le dice a una mujer que el hombre al que espera ya no va a volver? ¿Se destruye de un golpe la única esperanza que la mantiene en pie? Eligió callar. Decidió quedarse cerca.
Decidió que si algún día la verdad llegaba sola, como siempre llega, él estaría ahí para recoger los pedazos. Lo que no calculó fue cuánto tiempo tardaría esa verdad en llegar, ni el precio que tendría que pagar por haber guardado silencio. 5 años después de aquella conversación con el arriero, en una tarde de octubre, con el cielo color cobre y el olor a tierra húmeda entrando por las ventanas abiertas de la hacienda, Leonor Serrano recibió una carta. No era de Damián, era de una mujer que escribía con letra redonda y tinta azul, presentándose con una calma que helaba la sangre. Decía llamarse Graciela. Decía llevar 4 años casada con Damián Heredia. Decía que lo escribía no por crueldad, sino porque acababa de descubrir que su marido tenía una esposa anterior, y que esa esposa merecía saber la verdad antes de seguir esperando. No sé cuánto tiempo lleva usted sola, señora, pero lo que sé es que él no viene más. Leonor leyó la carta 3 veces. La primera vez no entendió nada. La segunda vez entendió todo. La tercera vez ya no lloraba. Tenía los ojos secos y los dedos blancos de apretar el papel, y en su cabeza solo giraba una pregunta, no dirigida a Damián, curiosamente, sino al hombre del otro lado del cerco. ¿Cuánto sabía Joaquín Villalba? ¿Y desde cuándo? Se levantó. Caminó hasta la puerta. Y ahí fue cuando escuchó, como si el destino tuviera un sentido del tiempo cruel y preciso, 3 golpes firmes en la madera. Sus golpes. Los de siempre. Oye, antes de continuar, necesito preguntarte algo. 7 años esperando a alguien que ya no iba a volver. 7 años sosteniendo una vida sola, creyendo en una promesa que ya estaba rota desde el principio. ¿Conoces a alguien que haya vivido algo así? O quizás tú mismo lo viviste alguna vez. Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer sus historias. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Leonor abrió la puerta. Joaquín Villalba estaba en el umbral con esa postura que le era tan característica, la espalda recta, el sombrero en la mano, una expresión que no era exactamente preocupación, pero que se le parecía mucho. Había algo en él que siempre comunicaba solidez, como los postes del cerco viejo que resistían el viento sin moverse un centímetro. Era alto, con los hombros anchos de quien trabaja la tierra desde los 15 años, la piel bronceada por décadas de sol sin piedad, y esos ojos oscuros que miraban de una manera particular, directa, sin adornos, como si no supieran mentir aunque quisieran. En ese momento, Leonor lo odió por eso. «Vine a ver si necesitaba ayuda con la acequia del sur», dijo él, y luego se detuvo. Algo en la cara de ella lo detuvo. «¿Qué pasó?» Leonor se hizo a un lado sin responder. Él entró, como había entrado cientos de veces, con esa familiaridad tranquila de quien sabe que es bienvenido. Pero esta vez el aire de la sala tenía una densidad distinta. La carta seguía sobre la mesa, abierta, con sus líneas de tinta azul mirando hacia arriba. Joaquín la vio, y Leonor vio que la vio. «La recibí esta tarde», dijo ella, cruzando los brazos sobre el pecho. «Una mujer que dice llamarse Graciela, que dice llevar 4 años casada con mi marido, que dice que Damián no viene más». Joaquín no se movió. «¿La conoces?», preguntó Leonor, aunque no era eso lo que quería preguntar. «No», respondió él con voz tranquila, «pero sabías de ella». No era una pregunta. Era algo que se había formado en el pecho de Leonor desde el momento en que leyó la carta por segunda vez. Esa certeza oscura, ese pálpito que no quería, pero que estaba ahí, inamovible. Joaquín llevaba años cerca. Joaquín conocía a cada arriero, a cada viajero que cruzaba por esas tierras. Joaquín era el tipo de hombre al que la gente le contaba cosas porque transmitía confianza. Y Joaquín, en 7 años, nunca había dicho nada. Nunca, nada. «¿Sabías?», repitió, y esta vez su voz salió diferente.
más angosta, más afilada, como un hilo que se estira demasiado antes de cortarse. Joaquín apretó el sombrero. Ese gesto pequeño que ella ya había aprendido a leer sin querer, lo hacía cuando estaba midiendo sus palabras, cuando estaba decidiendo cuánto decir. Sí, dijo al fin. El reloj de la sala marcó los segundos. Afuera, en el patio, uno de los caballos resopló y golpeó el suelo con una pata. El mundo siguió girando con una indiferencia que a Leonor le pareció obscena. ¿Desde cuándo? Desde el segundo año. 5 años. La cifra cayó entre los dos, como una piedra en agua quieta, levantando ondas que llegaron hasta las paredes. Leonor caminó hasta la ventana. Necesitaba poner distancia entre su cuerpo y esa respuesta antes de que algo en ella dijera o hiciera algo irreparable. Afuera, el campo se extendía en la luz dorada del atardecer, sus sembradíos, sus cercos, su tierra. Todo lo que había sostenido sola durante 7 años, creyendo que al final habría un regreso, una explicación, algún tipo de justicia. «Un arriero», dijo Joaquín detrás de ella. Su voz era baja, cuidadosa. «Pasó por aquí en el otoño del segundo año. Lo conocía del mercado. Me dijo que había visto a Damián instalado lejos, con casa y con una mujer. Y no me dijiste nada». «No». «¿Por qué?» Hubo una pausa. Leonor escuchó los pasos de Joaquín acercarse un poco. No demasiado, lo justo para que su voz no tuviera que alzarse. «Porque en ese entonces eras la única cosa entera que quedaba en esa hacienda», dijo él. «Habías perdido 3 terneros ese invierno, el pozo se había secado y tu padre llevaba 2 meses enfermo. Si te decía la verdad en ese momento, Leonor, no sé si hubieras podido levantarte al día siguiente. Eso no era tu decisión». Ella se giró. Sus ojos eran secos pero brillantes, como la superficie de un río antes de la tormenta. «No eras mi padre, no eras mi marido, no eras nadie para decidir qué verdad yo podía soportar y cuál no». «Lo sé», dijo él. 5 años, Joaquín. La voz se le quebró apenas en la última sílaba, solo un instante, y luego se volvió a endurecer. 5 años tomando mi café en esa mesa, hablando de siembras y de lluvias, y de si el camino del norte iba a mejorar ese año, sabiendo todo el tiempo que ese camino no traía a nadie de vuelta. 5 años viéndome esperar algo que tú sabías que no iba a llegar. Joaquín no bajó la mirada. Tampoco habló. Absorció cada palabra con esa quietud suya que en otro momento Leonor habría llamado fortaleza, pero que en ese instante le parecía la forma más elegante de la cobardía. «¿Me tienes lástima?», preguntó ella, con una frialdad que ella misma no reconoció como propia. «¿Es eso? ¿Me cuidabas por lástima?» «No», respondió él, y algo en ese monosílabo sonó distinto a todos los anteriores, más firme, más desnudo, como si esa palabra en particular no hubiera pasado por ningún filtro. Pero Leonor no estaba lista para escuchar matices. «Vete», dijo. «Leonor, déjame Vete de mi casa, Joaquín. Por favor». Ese por favor al final. Ese pequeño resto de educación que ella mantuvo incluso en el momento de mayor dolor, fue lo que más le costó, porque significaba que todavía lo respetaba demasiado para gritarle, y eso, de alguna manera, era lo más injusto de todo. Joaquín se puso el sombrero. Caminó hacia la puerta con pasos lentos y pesados. Se detuvo un segundo en el umbral, con la espalda hacia ella, como si estuviera a punto de decir algo más. Pero no dijo nada. La puerta se cerró con un sonido suave, casi delicado, y Leonor Serrano se quedó sola en el centro de su sala, con la carta en el suelo y 7 años de espera convertidos de repente en algo para lo que el idioma no tenía nombre exacto. Joaquín Villalba caminó de regreso a su rancho sin apurarse. No porque no le doliera, sino porque los hombres como él habían aprendido desde niños que apurarse no cambia nada, que el dolor llega igual,
al mismo ritmo, sin importar cuánto se corra. Así que caminó despacio por el sendero de tierra que separaba las dos propiedades, con el sombrero calado hasta las cejas y las manos metidas en los bolsillos, y dejó que la tarde se fuera apagando a su alrededor, sin decirle nada al respecto. El cerco del este apareció a su izquierda, esa línea de postes viejos y alambre que él había reparado tantas veces que ya conocía cada tramo débil, cada poste que necesitaba refuerzo, cada punto donde el alambre se había oxidado, pero todavía aguantaba. Lo conocía mejor que sus propias manos, igual que conocía la hacienda de Leonor, igual que la conocía a ella. Se detuvo un momento junto al cerco. Del otro lado se veía la luz de la ventana de la sala, todavía encendida, todavía quieta. No había movimiento. Leonor no había salido a llamarlo, no había cambiado de opinión. La luz simplemente estaba ahí, inmóvil, como un ojo abierto en la oscuridad que se venía. Joaquín siguió caminando. Esa noche no durmió. Se sentó en el umbral de su rancho con una taza de café que se fue enfriando entre sus manos y dejó que los recuerdos hicieran lo que siempre hacen cuando uno les da espacio. Moverse solos, reacomodarse, mostrar sus costuras. Recordó la tarde del arriero. Había sido un miércoles de otoño, con el viento empujando las hojas secas por el camino del mercado y el cielo de ese gris particular que antecede a la primera lluvia fría. El arriero se llamaba Tobías, un hombre de pocas palabras y muchos kilómetros encima, de esos que saben más de los pueblos ajenos que de los propios. Habían compartido unas palabras junto al puesto de granos, y en algún punto de la conversación, Tobías había mencionado las tierras del norte casi de pasada, con esa naturalidad de quien no sabe que está entregando una bomba. Por allá hay un tal Heredia que trabaja en el aserradero del río, había dicho, escupiendo al suelo. Tiene casa, mujer. Parece que le va bien. No era de por aquí ese hombre. Joaquín había sentido algo frío instalarse en el centro del pecho. Sí, había respondido. Era de por aquí. El arriero había asentido sin darle más importancia y había seguido hablando de precios y de caminos. Y Joaquín se había quedado ahí parado, con esa información en la mano, como quien recibe sin querer un cuchillo por la empuñadura, sin saber bien qué hacer con él. Esa noche había ido hasta el cerco del este y había mirado la luz de la ventana de Leonor durante un buen rato. Adentro él lo sabía. Ella estaba remendando la ropa de trabajo o revisando las cuentas del mes o leyendo alguna de las cartas viejas de Damián por enésima vez, buscando en ellas algo que justificara la espera. Tenía esa costumbre. Él la había visto hacerlo una tarde sin querer, cuando pasó cerca de la ventana y la encontró con un fajo de cartas sobre la mesa y una expresión en la cara que era mitad esperanza y mitad vergüenza de tener esperanza. Esa imagen era la que lo había detenido. ¿Cómo se le dice a una persona que está abrazando cenizas creyendo que abraza fuego? ¿En qué momento? ¿Con qué palabras? Joaquín había buscado esas palabras durante 5 años y nunca las había encontrado, porque la verdad era que no existe una forma correcta de decirle a alguien que la persona que espera ya eligió otra vida. No existe un tono adecuado, ni un momento oportuno, ni una distancia segura desde la cual lanzar ese tipo de información sin que destroce algo. Y mientras buscaba esas palabras, siguió yendo. Siguió reparando, ayudando, estando, no por lástima. Eso que Leonor había insinuado le había entrado como una astilla. No era lástima, nunca había sido lástima. Era otra cosa. Una cosa que Joaquín Villalba llevaba años sin nombrarse a sí mismo, porque nombrarla habría complicado todo. Habría ensuciado cada gesto de ayuda con una intención que él no se permitía tener, no mientras ella seguía esperando a otro hombre. Pero esa noche, sentado en el umbral con el café frío y el cielo lleno de estrellas indiferentes,
Ya no tenía caso seguir sin nombrarlo. La quería. La quería desde hacía mucho tiempo, desde antes del arriero, desde antes de la partida de Damián, quizás desde siempre, con esa clase de amor tranquilo y tenaz que no hace escándalo pero que tampoco se va, igual que el agua subterránea que sigue su curso sin que nadie la vea. La quería, y por eso había callado. No para protegerse a sí mismo, no por cobardía, aunque Leonor lo llamara así con los ojos, sino con la boca. Había callado porque en el momento en que Tobías le dio esa información, Leonor tenía el pozo seco, el padre moribundo y 3 terneros muertos, y decirle la verdad en ese momento habría sido como pegarle a alguien que ya está en el suelo. Después esperó que ella estuviera mejor, y cuando estuvo mejor, esperó que estuviera más fuerte, y cuando estuvo más fuerte, la vio tan entera, tan capaz, tan dueña de sí misma y de su tierra, que el silencio se había vuelto una costumbre difícil de romper, hasta que la carta llegó y la rompió por él. Joaquín se levantó, vació lo que quedaba de café sobre la tierra, miró una última vez hacia el lado de la hacienda de Leonor, pero la ventana ya estaba oscura. Ella se había ido a dormir, o había apagado la luz para que el mundo creyera que dormía. «Lo siento», dijo en voz baja, hacia ningún lugar en particular. El campo no respondió. El viento movió las hojas del árbol grande junto al pozo, y eso fue todo. Joaquín entró a su rancho, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, pensando que había pocas cosas más difíciles en este mundo que hacer lo correcto en el momento equivocado. O quizás lo incorrecto por las razones correctas. Esa noche no encontró la diferencia. Los días que siguieron fueron de esos que no hacen ruido. Leonor se levantaba antes del alba, como siempre. Encendía el fogón, hervía el agua, salía al patio a revisar el ganado con el mismo paso firme de siempre. Hacía todo lo que había que hacer, cada tarea, cada hora, cada decisión pequeña que sostiene una hacienda en pie, con una eficiencia que desde afuera podía parecer serenidad y que por dentro era otra cosa completamente distinta. Era el tipo de funcionamiento que viene después de un golpe grande, no calma, movimiento, el cuerpo que sigue porque sabe que si se detiene, la cabeza se sienta a pensar, y pensar duele demasiado. No fue al cerco del este, no miró hacia el rancho de Joaquín. Cuando alguno de los peones mencionó su nombre, don Joaquín dijo que las lluvias vendrían esta semana. Don Joaquín tiene semilla de más si la necesitamos. Leonor respondía con un movimiento de cabeza que no era sí ni no, y cambiaba el tema con una habilidad que fue mejorando con los días. Por las noches era diferente. Por las noches, cuando el trabajo terminaba y la hacienda quedaba quieta y no había ninguna tarea que usar como escudo, Leonor se sentaba junto a la ventana apagada y dejaba que el silencio hiciera lo que quería. Pensaba en los 7 años, los repasaba despacio, como quien cuenta monedas que ya sabe que no alcanzan, cada invierno sostenido sola, cada carta que no llegó, cada mañana en que se había convencido a sí misma de que la ausencia era temporal. 7 años construyendo sobre un cimiento que ya no existía, y Joaquín lo había sabido desde el segundo. Doña Inés Aguilar apareció un martes por la mañana, como solía aparecer, sin anunciarse, con una olla de barro entre las manos y esa expresión en la cara que tenían las mujeres viejas y sabias que han visto demasiado como para pretender que no ven nada. Tenía 70 años y el pelo completamente blanco, recogido en un rodete bajo, y andaba despacio, pero con una determinación en cada paso que le hubiera dado vergüenza a cualquier persona 20 años más joven. Había sido amiga de la madre de Leonor antes de que esa madre muriera, y por eso se tomaba ciertas libertades que nadie más se tomaba,
como entrar a la cocina sin llamar y poner la olla sobre el fogón antes de siquiera saludar. «Te traje estofado», dijo, «porque apuesto a que llevas días comiendo lo justo para no caerte». Leonor estaba sentada a la mesa con los libros de cuentas abiertos. No respondió. Doña Inés se sentó frente a ella, juntó las manos sobre la mesa. La miró con esa calma particular de quien no tiene apuro porque sabe que el tiempo le da la razón. «Sé lo de la carta», dijo. «Todo el pueblo sabe lo de la carta», respondió Leonor, sin levantar la vista de los números. «Y sé lo de Joaquín. Ese sí le hizo levantar la vista». «¿Él te contó?» «No». Doña Inés negó con la cabeza suavemente. «Joaquín no cuenta nada, pero yo llevo 70 años en este pueblo y aprendí a leer a las personas antes de que abran la boca». Hizo una pausa. «¿Lo mandaste ir?» «Sí». «¿Y crees que eso estuvo bien?» Leonor cerró el libro de cuentas. Apoyó las manos sobre la tapa y miró a la mujer vieja con una expresión que quería ser firme, pero tenía demasiadas grietas para hacerlo del todo. «Me mintió, doña Inés». «Te protegió», dijo la anciana, con la misma tranquilidad con que se dice algo que lleva tiempo esperando ser dicho. Que eso estuvo bien o estuvo mal, no lo sé, pero hay una diferencia entre mentir por quedarse con algo y mentir para que otro no se rompa. Una diferencia chica quizás, pero diferencia al fin. No era su lugar decidir que yo podía soportar. No. Doña Inés asintió lentamente. Tienes razón, no lo era. Volvió a hacer esa pausa suya, calculada y precisa, como la de alguien que ha aprendido que las palabras más importantes necesitan aire antes y después. Pero dime una cosa, Leonor. En 7 años, ¿cuántas veces estuvo Joaquín Villalba cuando lo necesitaste? Leonor no respondió. ¿Y cuántas veces estuvo Damián Heredia? El fogón crepitó. El estofado empezó a humear con un olor espeso y cálido que llenó la cocina y que a Leonor, por alguna razón, le apretó algo en el pecho. Doña Inés se levantó, revolvió la olla. Sirvió 2 platos sin preguntar si Leonor quería comer, porque ese tampoco era el tipo de pregunta que hacía. «No te estoy diciendo que lo perdones hoy», dijo, poniéndole el plato delante. «Te estoy diciendo que antes de decidir qué hacer con ese hombre, te asegures de estar juzgando al hombre que realmente estuvo ahí, y no al que hubieras querido que fuera». Comieron sin hablar más del tema. Pero esa noche, por primera vez en días, Leonor no se sentó junto a la ventana apagada. Se acostó temprano, miró el techo de vigas oscuras y pensó en lo que había dicho la vieja. Lo pensó sin querer, lo pensó dándole vueltas despacio, como quien amasa pan, con resistencia al principio, con menos resistencia después. No llegó a ninguna conclusión, pero la semilla estaba puesta. Damián Heredia llegó al pueblo un jueves de noviembre. Nadie lo esperaba. Nadie lo había avisado. Apareció por el camino principal en una tarde nublada, montado en un caballo de alquiler con ropa demasiado buena para alguien que decía haber viajado días. El chaleco de botones dorados, el sombrero de ala ancha, las botas limpias con ese brillo artificial de quien quiere parecer que le fue bien. El pueblo notó. El pueblo siempre notaba. Para el mediodía, la noticia había pasado de boca en boca por cada casa, cada almacén, cada esquina. Volvió Heredia. Volvió el que se fue. Las voces tenían ese tono particular que tienen los comentarios que la gente finge hacer por información y en realidad hace por juicio. Doña Inés supo antes del almuerzo. Mandó a uno de sus nietos corriendo hasta la hacienda de Leonor. Leonor recibió la noticia de pie en medio del patio, con una pala en la mano y tierra hasta los tobillos. El niño dijo las palabras. Ella escuchó. Asintió despacio, como quien procesa algo que una parte de sí ya sabía que iba a llegar, sin saber cuándo. «Gracias», le dijo al niño.
Dile a tu abuela que estoy bien. Esperó que el niño se alejara. Luego clavó la pala en la tierra, apoyó las dos manos en el mango y se quedó así un momento, de pie, firme, respirando el aire frío de noviembre con los ojos cerrados. 7 años. 7 años y ahora esto. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No miedo, no nostalgia, algo más parecido a la resolución tranquila de quien decide que no va a ceder ni un centímetro. Esa tarde, por primera vez en más de 2 semanas, Leonor miró hacia el rancho de Joaquín. El humo del fogón subía recto en el aire frío, señal de que estaba en casa, de que el día había transcurrido normal para él, sin que supiera aún lo que había llegado al pueblo. Por un instante, solo uno, sintió el impulso de cruzar el cerco, de golpear 3 veces su puerta como él golpeaba la de ella, de decirle, ¿sabías que él también iba a volver? Pero no fue, porque la rabia todavía estaba ahí, más pequeña que antes, pero todavía con dientes, y porque había una parte de ella que necesitaba enfrentar a Damián sola primero, sin apoyos, sin intermediarios, con sus propios pies sobre su propia tierra. Él llegó a la hacienda al día siguiente, temprano. Leonor lo vio por el vidrio de la ventana antes de que golpeara la puerta. Observó los segundos en que él se quedó parado frente a la entrada, mirando la fachada, los canteros, el techo recién reparado, con una expresión que ella no pudo descifrar del todo desde esa distancia. Podía ser nostalgia, podía ser cálculo. Golpeó la puerta. Leonor esperó 3 segundos antes de abrir. No por duda, sino porque quería que él esperara. Cuando abrió, los dos se miraron en silencio por un momento suficientemente largo para ser incómodo. Damián había cambiado. Tenía el cabello más corto, algunas líneas nuevas en la frente y algo en la manera de estar de pie. Ese peso en los hombros de quien carga algo que no cabe en ninguna maleta. «Leonor», dijo. Ella no respondió al nombre. Sostuvo la puerta con la mano, sin abrirla más, sin cerrarla. «¿Qué viniste a hacer aquí, Damián?» Él abrió la boca. La cerró. Lo intentó de nuevo. «Necesitamos hablar. Sobre la hacienda. Sobre los documentos. No dijo te extrañé. No dijo lo siento. No dijo nada sobre Graciela. Nada sobre los 7 años, nada sobre la carta de tinta azul que había partido el mundo de Leonor en 2 una tarde de octubre. Habló de documentos, y Leonor, en ese momento, entendió con una claridad que duele como solo la claridad puede doler, que el hombre que había partido lleno de promesas había vuelto lleno de cuentas, que no había arrepentimiento aquí, había interés. Respiró profundo. «Puedes entrar», dijo, con una voz que no cedió en ninguna sílaba. «Pero va a ser breve». Damián entró. Se sentó en la misma silla de siempre, con esa familiaridad de quien nunca consideró que podría haber perdido el derecho a tenerla. Leonor se quedó de pie. No ofreció café. «Los documentos de la hacienda están a nombre de los dos», comenzó él con un tono que intentaba sonar razonable y sonaba ensayado. «Técnicamente la mitad es mía. No vine a pelear, Leonor. Vine para que resolvamos esto de manera civilizada». «Civilizada», repitió ella como si estuviera probando la palabra en la boca y encontrando un sabor amargo. «Puedo comprarte tu parte, o tú me compras la mía, como prefieras». Leonor lo miró durante un momento largo. Miró al hombre que había dejado esa silla vacía por 7 años, que había dejado el techo gotear y el pozo secarse y el ganado morir en el invierno sin mandar una sola línea, y que ahora se sentaba en esa misma silla, hablando de partes y documentos con la tranquilidad de quien cree que el tiempo no cobró nada. «No tienes derecho a esta tierra», dijo ella con calma. «La ley dice lo contrario», respondió él. «La ley no sabe que te fuiste 7 años sin dar señales. La ley no sabe que tienes otra esposa en otro pueblo. La ley no sabe muchas cosas, Damián, pero yo sí.
Algo cambió en la expresión de él. El tono razonable resbaló un poco, solo un poco, y por debajo apareció algo más duro. Graciela no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. Los documentos. Voy a hablar con un abogado, dijo Leonor, y la firmeza en su voz era tan absoluta que Damián cerró la boca a mitad de frase. Y cuando lo haga, va a quedar muy claro que un hombre que abandonó a su esposa, su tierra y sus responsabilidades por 7 años mientras construía otra vida, no tiene nada que reclamar aquí. Nada. Damián la miró fijo, y Leonor vio el momento exacto en que él recalculó. Cuando entendió que la mujer que había dejado no era la misma que encontró. Que los 7 años, en vez de quebrarla, la habían endurecido de una manera que él no había previsto, y que ahora lo ponía en desventaja. Se levantó despacio, acomodó el sombrero. «¿Te vas a arrepentir de ponerte difícil?», dijo, pero la amenaza sonó hueca, como madera vieja que cruje, pero no sostiene peso. «Ya me arrepentí de muchas cosas», respondió ella. «Ninguna fue ponerme difícil». Él fue hasta la puerta, se detuvo con la mano en el picaporte sin girarse. «No terminamos, Leonor». «Para mí, sí». La puerta se cerró. Leonor permaneció de pie en el centro de la sala bastante tiempo después de que los pasos de él se alejaran por el patio. Escuchó el caballo partir. Escuchó el silencio volver. Entonces las manos empezaron a temblarle. No de miedo. Necesitaba tener eso claro. No era miedo. Era el cuerpo soltando la tensión que había sostenido durante toda esa conversación, esa rigidez necesaria que cuesta más de lo que parece cuando por fin se afloja. Se sentó, apoyó los codos en la mesa y el rostro entre las manos. Había amenazado con un abogado con una confianza que no sabía si podía sostener. Había documentos, había leyes, había un sistema entero que no siempre miraba 7 años de abandono con el mismo rigor con que miraba un papel firmado en el juzgado. Eso lo sabía, y estaba sola. Ese pensamiento llegó quieto, pero llegó entero. Estaba sola para enfrentar esto, sin su padre. Había muerto en el 3er año de la espera. Sin Damián, por supuesto. Sin Joaquín, por decisión propia, sí, pero sin él de la misma manera. Levantó la cabeza. Miró por la ventana hacia el cerco del este. El humo del rancho de Joaquín todavía subía recto en el aire frío de la tarde. Cerró los ojos. «No», se dijo, «todavía no». Pero por primera vez desde que lo había mandado ir, ese no sonó menos como certeza y más como una pregunta que todavía no tenía el valor de responder. Doña Inés Aguilar no era mujer de caballos, pero esa tarde hizo una excepción. Le pidió prestado el burro a su sobrino, cruzó el camino del molino antes de que el sol terminara de bajar, y llegó al rancho de Joaquín Villalba con el aliento corto y la determinación intacta. Golpeó la puerta 3 veces con el puño cerrado. Joaquín abrió. La miró con sorpresa. «Doña Inés, ¿está bien?» «Yo sí», dijo ella, entrando sin esperar invitación. «Tú me vas a decir si estás bien cuando termines de escucharme». Se sentó en la silla más cercana, juntó las manos sobre el regazo y le contó todo: la llegada de Damián al pueblo, la visita a la hacienda, las palabras sobre documentos y abogados, la amenaza velada antes de irse. Lo contó sin adornos y sin pausas, como quien sabe que el tiempo que se pierde en rodeos es tiempo que le cuesta a otro. Joaquín escuchó de pie, con los brazos cruzados y la mandíbula cada vez más tensa. Cuando doña Inés terminó, el rancho quedó en silencio. «¿Ella está sola ahora?», preguntó él. «Sola y sin decírselo a nadie», respondió la anciana. «Ya la conoces». Joaquín descruzó los brazos. Miró hacia la ventana, en dirección al cerco del este, con esa expresión que tenía cuando estaba tomando una decisión que ya había tomado y solo necesitaba terminar de reconocerlo. «Me mandó ir», dijo,
casi para sí mismo. Sí, confirmó doña Inés, y un hombre con menos carácter se hubiera quedado en casa. Hizo una pausa breve y precisa. Tú vas a quedarte en casa, Joaquín. Él ya estaba buscando la chaqueta. Llegó a la hacienda cuando el último color del atardecer se estaba apagando sobre los cerros. Las ventanas tenían luz. Caminó por el sendero de tierra con pasos firmes y se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano para golpear. Dudó un segundo, solo uno. Pensó en que ella lo había mandado ir, en que no tenía derecho a volver sin ser llamado, en que quizás su presencia haría todo más difícil en vez de más fácil. Luego pensó en Damián Heredia sentado en esa silla, con papeles de abogado y una sonrisa calculada. Golpeó 3 veces. Hubo un silencio adentro. Luego pasos. Luego la puerta se abrió y Leonor apareció en el umbral con los ojos cansados y una expresión que pasó en décimas de segundo por la sorpresa, la confusión y algo más difícil de identificar. Algo que no era exactamente alivio, pero que se le parecía peligrosamente. Joaquín, dijo. Sé lo de Damián, respondió él, directo, sin preámbulos. Sé que vino, sé lo que te dijo, y no vine a pedirte que me perdones ni a hablar de lo que pasó entre nosotros. Vine porque ese hombre no tiene razón, y tú no deberías tener que enfrentarlo sola. Leonor lo miró, estudió su cara, esa cara honesta, cansada, con los ojos oscuros llenos de algo que ya no intentaba esconder. No te pedí que vinieras. No, admitió él. Pero hace 7 años tampoco me pediste que me quedara, y me quedé igual. Esa parte no va a cambiar, Leonor. Puedes mandarme ir cuantas veces quieras. Voy a seguir estando del otro lado del cerco. Ella abrió la boca, la cerró. En ese momento, desde el camino, llegó el sonido de un caballo. Los dos giraron al mismo tiempo. Damián Heredia avanzaba por el sendero a paso lento, con otro hombre a su lado. Un hombre de traje oscuro y maletín de cuero que tenía toda la apariencia de ser lo que Leonor más temía, un abogado. Damián los vio a los dos juntos en la puerta. Su mirada pasó de Leonor a Joaquín y de Joaquín a Leonor con una lentitud calculada, y en su boca apareció algo que quiso ser sonrisa y quedó a mitad de camino. «Veo que no perdiste el tiempo», dijo, mirando a Joaquín. Joaquín no respondió. Dio un paso adelante y se puso ligeramente por delante de Leonor. Sin drama, sin gestos grandes. Solo un paso. El tipo de movimiento que no necesita explicación. Y Damián Heredia, que llevaba toda la vida leyendo a las personas para saber cuándo podía ganar, leyó ese paso y supo que la noche no iba a salir como había planeado. El abogado se llamaba Teodoro Salinas. Era un hombre delgado, de gestos precisos y mirada calculadora, que abrió su maletín sobre el lomo del caballo con la naturalidad de quien hace esto con frecuencia y en lugares peores. Los documentos de propiedad, anunció sacando un fajo de papeles, indican que la hacienda fue registrada a nombre de ambos cónyuges en el año de su matrimonio. La ley establece que... La ley también establece, interrumpió Joaquín, con una calma que cortó el aire como un filo limpio, que un matrimonio contraído de manera fraudulenta no tiene validez. Y contraer matrimonio con una segunda mujer, mientras la primera sigue viva, es fraude, es bigamia. El abogado parpadeó. Miró a Damián. Damián había dejado de sonreír. Eso tendría que probarse, dijo con la voz un tono más baja que antes. Hay una carta, dijo Leonor desde el umbral. Su voz era firme, sin temblor, con esa claridad que dan las decisiones que ya se tomaron, aunque todavía duelan. Escrita por tu segunda esposa, con su nombre, con el nombre del pueblo, con la fecha del matrimonio, firmada de su puño y letra. Damián la miró.
Luego miró a Joaquín. Luego volvió a mirarla a ella. Y en ese silencio, algo cambió en su postura. Algo pequeño, casi imperceptible, como cuando una estructura que parecía sólida cede en el punto exacto donde siempre estuvo débil. «Leonor», dijo, y esta vez su voz tenía un matiz diferente. Algo que podría haber sido arrepentimiento si hubiera llegado antes, pero que a esa altura sonaba solo a desesperación. «No tienes por qué hacer esto más grande de lo que es». «¿Más grande?». Ella bajó del umbral un paso, solo uno, pero fue suficiente para que quedara claro que no estaba huyendo. «Tú te fuiste hace 7 años, Damián. Construiste otra vida, otra casa, otra familia. Dejaste esta tierra en mis manos sin preguntar, sin escribir, sin volver. Yo la sostuve, la trabajé. La salvé cuando el pozo se secó y cuando el ganado murió y cuando el techo cedió en invierno. Esta tierra soy yo ahora. Y tú vienes a decirme que no la haga más grande». El abogado Salinas cerró su maletín en silencio. Era un hombre que sabía leer una causa perdida. «Don Heredia», dijo en voz baja, «le sugiero que consideremos si esa carta existe», dijo Damián ignorándolo, los ojos todavía fijos en Leonor. «Un juez podría cuestionarla. Podría cuestionarlo todo». «Podría», concedió Joaquín. «Un juez podría cuestionarla». Dio un paso más hacia el frente. No era un gesto de amenaza. Era algo más sereno y por eso más definitivo. «Yo podría contarle al juez lo que me contó Tobías el arriero en el otoño del 2.º año. Con nombres, con fechas, con el nombre del pueblo donde te instalaste. Puedo contar cuánto tiempo llevas con esa mujer, cuándo dejaste de escribirle a Leonor, y por qué. Lo sé todo, Heredia, lo supe desde antes que ella». El nombre del arriero cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. Damián palideció. Fue apenas un instante en que la máscara del hombre seguro de sí mismo se corrió lo suficiente para mostrar lo que había debajo. Un hombre que había apostado a que el tiempo borraba las huellas y que ahora descubría que alguien las había estado guardando sin decir nada durante 5 años. Miró a Joaquín con algo que no era exactamente odio, sino su pariente más cercano. «Siempre estuviste enamorado de ella», dijo. «Sí», respondió Joaquín, sin bajar la voz ni la mirada, «y por eso no te delaté cuando pude, porque ella todavía te esperaba, y no era mi lugar quitarle eso». Fue la respuesta más honesta que se había dicho en ese patio en toda la noche. Y fue también la que rompió algo adentro de Leonor. No de golpe, no con estruendo. Fue una rotura lenta, como cuando el hielo de un río empieza a ceder en primavera, grieta por grieta, en silencio, hasta que el agua vuelve a correr. Damián miró a su abogado, miró la hacienda, miró a Leonor una última vez con esa expresión de los hombres que saben que perdieron, pero necesitan un segundo para terminar de aceptarlo. Luego giró el caballo y se fue por el mismo camino por el que había llegado, sin decir otra palabra, mientras la noche se cerraba sobre el pueblo con esa quietud particular de las cosas que por fin terminan. Se quedaron solos. El polvo que habían levantado los caballos de Damián y su abogado tardó un momento en asentarse, como si el aire también necesitara un tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. Las estrellas empezaban a aparecer una por una sobre los cerros, y el frío de noviembre se instalaba despacio con ese olor particular a tierra húmeda y leña lejana que tenían las noches de ese pueblo. Leonor estaba de pie en el patio. Joaquín, a un par de pasos, todavía mirando el camino por donde se había ido Damián. Ninguno de los dos habló por un momento largo. Fue ella quien lo rompió. «¿Por qué no me lo dijiste cuando él ya llevaba años sin escribir?», preguntó en voz baja. No era una acusación esta vez, era una pregunta de verdad.
La clase de pregunta que se hace cuando ya no se busca pelea, sino entender. Joaquín se giró hacia ella, porque cada vez que encontraba el momento, te veía, dijo. Te veía levantarte antes del alba, negociar con los peones, reparar lo que se rompía, sostener esta tierra con las manos. Y pensaba que si te decía la verdad, ibas a derrumbarte. Y después pasaba el tiempo y ya no te derrumbabas por nada. Y entonces pensaba que decírtelo era hacerte daño sin necesidad. Hizo una pausa. Me equivoqué. Debí haberte dicho la verdad y dejarte decidir qué hacer con ella. Eso no era mi decisión. Tienes razón en eso, Leonor. Tienes toda la razón. Ella lo miró. Miró esos ojos oscuros que la habían mirado durante 7 años desde el otro lado del cerco, con una constancia tan silenciosa que ella había aprendido a darla por sentada como se dan por sentadas las cosas que siempre están. Me dolió más lo tuyo que lo de él, dijo con esa honestidad que solo sale cuando uno está demasiado cansado para protegerse. Eso tampoco lo entendí al principio, pero es porque de él no esperaba nada ya. De ti esperaba todo. Joaquín cerró los ojos un instante. Lo sé, dijo, y aún así volviste esta noche. Siempre voy a volver, Leonor. Su voz era baja, directa, sin adornos. Puedes mandarme ir todas las veces que quieras. Igual voy a estar del otro lado del cerco. No porque te tenga lástima, no porque sea una costumbre, sino porque en este mundo no hay lugar donde yo quiera estar más que cerca de ti. El viento movió las hojas del árbol grande junto al pozo. Una de las vacas, en el corral, hizo un sonido suave y se volvió a quedar quieta. Leonor dio un paso hacia él, solo uno, pero en la distancia que había entre ellos, un paso era suficiente para cambiar todo. Levantó la mano y la apoyó sobre el pecho de Joaquín. Despacio, con cuidado, como quien toca algo que todavía no está seguro de merecer, pero ya no puede seguir sin tocar. Sintió bajo la palma el calor de su cuerpo a través de la tela de la camisa y el latido firme y acompasado de ese corazón que había estado ahí, siempre ahí, sin pedirle nada a cambio. No sé si puedo perdonarte todavía, dijo con los ojos en su pecho, pero sé que no quiero que te vayas. Joaquín levantó la mano y la puso sobre la de ella, esa mano grande y oscura que había reparado sus cercos y cargado sus sacos y espantado sus tormentas, y la cubrió con una gentileza que no parecía posible en manos tan fuertes. No me voy a ningún lado, dijo, y en esa promesa tan simple y tan distinta de todas las promesas que Leonor había escuchado antes, no había ni brillo ni grandeza, solo la solidez tranquila de las cosas verdaderas. El perdón no llegó esa noche. Llegó después, despacio, de la misma manera en que habían llegado todas las cosas importantes entre ellos, sin anunciarse, sin pedir permiso, gota a gota, hasta que un día Leonor se dio cuenta de que ya no había nada que perdonar. Solo había lo que era, y lo que era esto. 2 años después, la hacienda de Leonor Serrano tenía el doble de cabezas de ganado que antes, el pozo limpio, el techo sin una sola gotera y un cerco nuevo que ya nadie llamaba el Cerco del Este, sino simplemente el jardín. Porque Leonor había plantado a lo largo de él una hilera de jazmines que en primavera llenaban los 2 patios de un perfume que llegaba hasta el camino del molino. El rancho de Joaquín Villalba seguía en pie al otro lado, pero Joaquín dormía en la hacienda y nadie en el pueblo encontraba eso extraño, porque hacía ya tiempo que todos sabían lo que ellos habían tardado en decirse. Doña Inés los visitaba los domingos. Llegaba sin avisar, con una olla de barro entre las manos, y se sentaba a la mesa de la cocina con esa expresión de quien tiene el derecho silencioso de sentirse responsable por las cosas que salieron bien.
Un domingo, mientras Joaquín servía el café y Leonor acomodaba los platos, la anciana los miró a los dos con esa calma suya de río profundo. ¿Saben qué es lo más curioso?, dijo. ¿Qué?, preguntó Leonor. Que los dos estuvieron mirando el cerco desde lados distintos durante años. Tomó su café, cuando lo único que tenían que hacer era cruzarlo. Joaquín miró a Leonor. Leonor miró a Joaquín. Y los dos sonrieron al mismo tiempo, con esa sonrisa de los que comparten un secreto que ya no duele, que se quedó suave con el tiempo, como la piedra que el río pule sin prisa hasta que brilla. Afuera, los jazmines del cerco se mecían en el viento de la tarde, y el pueblo seguía girando, lento y quieto, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría, y así termina la historia de Leonor y Joaquín. Dos personas separadas por un cerco, por el tiempo, y por el silencio de uno y la espera del otro, que al final aprendieron que el amor verdadero no llega con promesas grandes. Llega con alguien que se queda, aunque nadie se lo pida. Cuéntame en los comentarios, ¿esta historia te recordó a alguien? ¿Tuviste alguna vez un Joaquín cerca sin saberlo? Me encanta leer sus experiencias. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita. Hay muchas historias más esperando por ti. Hasta la próxima.